siguiendo lo que habíamos visto en la clase pasada, que van a ver con Federico a lo mejor el viernes, seguramente también a lo mejor se los comente él. Vamos a ver un poco un efecto, digamos, un efecto desde la juntura, desde una juntura conductora o semiconductora también puede ser, una estructura de junturas semiconductoras, cómo, digamos, pueden llegar a generar, digamos, una afectación al medio exterior, producto de los efectos físicos que se dan dentro de esa juntura conductora o semiconductora. En particular es, digamos, el caso complementario a lo que es la termocupla. La termocupla habíamos visto el lunes que básicamente era producto, digamos, de una diferencia de temperatura, o sea, producto, digamos, de un estado del medio exterior sobre una estructura como la termocupla o el termopar, ¿sí? Termopar constituido por dos termocuplas, digamos, iguales en oposición. Por ejemplo, cobre-constantán, constantán-cobre, ¿sí? La típica termocupla tipo T. En donde, bueno, producto de un estado del medio exterior que fija un punto de unión a una temperatura y otro punto de unión a otra temperatura, se da o bien una circulación de corriente, si el circuito está cerrado, o bien, digamos, la medición de una diferencia de potencial a través, digamos, de la lectura de un voltímetro. La observamos a través de la lectura de un voltímetro. Cualquiera de las dos situaciones, básicamente, es un efecto Seebeck, digamos. Un efecto Seebeck combinado, porque obviamente el efecto Seebeck absoluto, digamos, sería el potencial que se desarrolla en bornes de una de las termocuplas. Entonces, en este caso, como tengo dos termocuplas en oposición, va a haber un efecto combinado de un efecto Seebeck con el otro y, bueno, nosotros, digamos, tenemos como resultado bien una corriente o bien una tensión. Pero eso, bueno, básicamente motorizado por el medio exterior, ¿no? Una situación complementaria es lo que sería el efecto Peltier. O sea, si yo a esta termocupla le hago circular corriente, reemplazo el voltímetro por una fuente de tensión, yo Profe, por las dudas no está compartiendo pantalla. Perdón. Bueno, yo les relataba antes, digamos, esta es la disposición de un termopar, ¿sí? Esta es la termocupla, una termocupla, esta es otra, están puestas en oposición, ¿sí? Y sigue un sentido de circulación, yo, digamos, inicio con un material, cobre, sigo con constantán, y después aparece otra termocupla, constantán-cobre. Bueno, como les decía, acá puedo o bien leer una diferencia de tensión si el circuito está abierto, o bien observar la circulación de una corriente si el circuito yo lo cierro. Eso provocado por el medio exterior, donde me fija una temperatura en un punto de unión y otra temperatura en
el otro punto. ¿Qué pasaría si yo reemplazo la fuente, el voltímetro por una fuente de tensión y provoco la circulación de una corriente? Yo le aplico una tensión en un sentido o en otro. ¿Qué pasaría si yo hago circular corriente? Bueno, yo en realidad, bueno, las termocuplas son, como yo les decía, circuitos rectificadores, dispositivos que de alguna manera podemos pensar que tienen un efecto mínimamente rectificador, digamos, porque la tensión que se establece es una tensión muy reducida. Entonces, yo ese efecto rectificador, digamos, lo puedo superar provocando o aplicando una diferencia de potencial que supere la barrera, las barreras internas que provocan las uniones extras. Entonces, con una fuente de tensión en un sentido o en otro, sí o sí va a haber una circulación de corriente. Bueno, producto de esa circulación de corriente y producto, digamos, del potencial establecido en cada unión, yo podría empezar a observar que en esos puntos de unión se va a liberar o se va a absorber energía teniendo en cuenta que, por ejemplo, en una resistencia, si yo le aplico una tensión, ¿sí? Yo tengo una resistencia y le aplico una tensión. ¿Cómo es la corriente y la tensión, los sentidos de la corriente y de la tensión? Si yo, por ejemplo, esto fuera una resistencia, tengo este circuito, un circuito cerrado acá, ¿sí? Si esta tensión es positiva, la corriente, ¿cómo va? ¿Del lado más grueso al lado más fino o al revés? Yo aplico tensión positiva, por ejemplo, acá. Cierro este circuito. Pongamos, olvídense de este pedazo. Entonces yo digo, cierro el circuito así. Yo aplico una tensión acá, la corriente convencional, ¿cuál es el sentido? Ya, sentido horario. Claro, digamos, de lo que sería el cable o el conductor más grueso al conductor más fino y se cierra por la fuente. Eso sí o sí, y la resistencia en ese caso se comportará efectivamente como un circuito pasivo, donde recibirá energía por parte de la fuente. Si la corriente, por ejemplo, tuviera un sentido opuesto, entonces ese elemento se estaría comportando como un circuito, como un dispositivo activo y en realidad estaría entregando energía al circuito. En vez de ser una resistencia y que recibe energía eléctrica del circuito, se estaría comportando como un circuito activo y estaría entregando energía eléctrica al circuito. Bueno, ¿qué pasa acá? Supongamos que yo tengo de este lado una tensión positiva. Acá tengo una termocupla que, en función de las características de los dos materiales, posiblemente la FEM que se desarrolla internamente sea, por ejemplo, positivo o negativo. Pero si esta es positivo o negativo, o sea, esta FEM es la propia de la termocupla por la propia característica de la unión de un material con el otro. Cobre, constante. Entonces acá yo tendría, por ejemplo, una tensión positiva, a lo mejor la FEM de este lado sería su lado positivo,
y del otro lado el lado negativo. Si eso sucede en esta termocupla, del otro lado, necesariamente el desarrollo va a ser negativo-positivo. Entonces, si yo acá le aplico una fuente de tensión con el lado positivo de este lado, acá va a haber una circulación de corriente, ¿sí? Una circulación de corriente que va del lado positivo al lado negativo, ¿sí? Entonces, esta termocupla estaría comportándose como un elemento pasivo. Pero esta otra, teniendo en cuenta que la circulación de corriente va en este sentido, y acá tengo una tensión negativa respecto del otro lado, entonces esta termocupla estaría comportándose como un elemento activo, entregando, digamos, energía eléctrica, digamos, al circuito. Entonces, esta recibe y esta entrega. Ahora, eso al circuito eléctrico. Si evidentemente esto está en equilibrio térmico con el medio ambiente, esta energía que entrega, esta energía que recibe esta termocupla, por ser un elemento pasivo, evidentemente si recibe energía eléctrica la tiene que transformar en una energía térmica. Entonces, esta estaría liberando energía al medio exterior, en definitiva se estaría calentando. Pero esta otra, si entrega energía eléctrica, esa energía que la transforma en eléctrica, la está recibiendo del medio ambiente que la circunda, por lo cual estaría absorbiendo energía térmica del ambiente y la convertiría en energía eléctrica. Entonces, en definitiva, en una situación como la que yo les planteé, esta termocupla, el punto este de unión se estaría permanentemente calentando y liberando, digamos, energía al medio exterior, y esta se estaría permanentemente enfriando, ¿sí? O sea que el medio que la circunda se estaría enfriando. Entonces, esta disposición, digamos, permite, si yo, por ejemplo, separo el ambiente en dos partes, yo coloco un aislante térmico entre el punto de unión T1 y el punto de unión T2, este ambiente se estaría enfriando y este ambiente se estaría calentando. Esa situación, digamos, es básicamente lo que se conoce como el efecto Peltier. La liberación o absorción de energía desde el medio exterior en función del sentido de circulación de corriente que se provoca en una unión de dos materiales. En una unión de dos materiales, básicamente, con diferente función trabajo o diferente, digamos, coeficiente Sieber, que se llama. Pero básicamente, siguiendo un poco la línea de lo que veníamos, como lo veníamos tratando el tema, es diferente función trabajo. Esto es lo que sería el efecto Peltier. Que está, digamos, pensado, digamos, o mostrado, digamos, para la unión de dos materiales conductores, pero veremos que los dispositivos más típicos para realizar y para utilizar este efecto Peltier son, en vez de ser uniones conductoras, son uniones semiconductoras. A ver, esto es el efecto físico visto desde el punto de vista
desde el punto de vista eléctrico, ¿sí? Pero, ¿cuál es la interpretación desde el punto de vista microscópico? ¿Cómo podemos entender esta situación? Bueno, acá nosotros tenemos mostrada un diagrama de bandas. Esto es, por ejemplo, esto está pensado, digamos, para una juntura semiconductora. Es lo mismo, o sea, no, se podría pensar que esto, a ver, si fueran dos junturas conductoras, podríamos pensar que este es las bandas de energía, a ver, no, sería más confuso. Véanlo directamente como una juntura, dos junturas semiconductoras. Entonces, dos junturas, dos materiales, la unión de dos materiales semiconductores, este es el lado N, este es el lado P, y en forma opuesta, en serie, pero en oposición, digamos, tengo una juntura PN. Si yo a esto lo polarizo positivo del lado izquierdo, negativo del lado derecho, con una polarización suficientemente grande, yo voy a provocar la circulación de corriente una circulación de corriente que será de electrones en este sentido, ¿no? De derecha a izquierda. Entonces, los electrones que están, esta estructura de banda en principio es una estructura de banda que está en equilibrio térmico en realidad, por lo cual, digamos, no está polarizada, pero no importa, digamos, acá nosotros podríamos haber dibujado una estructura de bandas inclinada, que ahí sí se observaría claramente, digamos, la polarización necesaria para provocar la corriente. Pero, digamos, más allá de eso, yo igualmente puedo analizar el efecto microscópico que da lugar a la generación de calor o a la absorción de calor según sea la juntura que analice. Entonces, si yo tengo una circulación de electrones en este sentido, los electrones para poder superar esta barrera necesitan ganar energía. Un electrón con este nivel energético necesita ganar energía para superar la barrera y pasar del lado P. En este caso, si el electrón absorbe energía eléctrica, o sea, su energía total, la energía total del electrón aumenta, la gana, digamos, a costa de posibles choques con la red cristalina y evidentemente esa red cristalina cedió una energía vibracional que no es ni más ni menos que provoca una disminución justamente en la vibración de los átomos de la estructura, y por lo tanto esta juntura se estaría enfriando. El electrón continúa, una vez superada esa barrera, gracias a ese aporte de energía externa, avanza por el material P, y cuando llega a la juntura PN que tengo acá, es muy probable que, dado que tiene una energía muy superior a la energía potencial, es muy probable que choque con la red cristalina, le ceda energía,
le ceda energía y esa energía se transforma en energía vibracional de la red, y esta, digamos, esta juntura se estaría calentando. La energía cinética que traía el electrón, la gran energía cinética que traía el electrón, digamos, la cede a la red cristalina, y esa red cristalina vibra más y, digamos, se manifiesta con un aumento de temperatura. Bueno, esto que se observa, digamos, es por un lado acá liberación de calor y por otro lado acá absorción de calor. Esta juntura se enfría, esta juntura se calienta. Lo mismo que analizábamos, digamos, circuitalmente. Profe, disculpe, sí. Hay un compañero que quiere entrar a la clase. Ah, bien. Gracias. No sé por qué no, o yo no lo siento, o cuando no se sienten las notificaciones. Bueno, ¿se entiende, digamos, el efecto? Este efecto, digamos, se aprovecha, acá está modelizado en una juntura PN, en el otro caso yo la mostré en un posible termopar. Yo podría agarrar un termopar, polarizarlo y, bueno, yo observaría una diferencia de temperatura entre los puntos de unión. Lógico que acá hay detalles constructivos que merecen detalles constructivos y detalles, y algunos detalles que se dan en los procesos digamos, en los procesos térmicos, algunos detalles a considerar, digamos. Yo estoy diciendo que acá esto está calentándose y esto está enfriando. Bueno, a ver, si esto se calienta, si esta temperatura aumenta y esta temperatura disminuye, ¿qué me podrían decir ustedes? Si esto es un sistema único. Esto es, evidentemente, acá tengo un material tipo P, ¿sí? que une las dos junturas. Ese material tipo P es un material, desde el punto de vista térmico, ¿cómo es? Digamos, estos efectos térmicos de aumento de temperatura acá y de disminución de temperatura del otro lado, ¿son los únicos efectos térmicos que a considerar? ¿O hay algunos más que van a empezar a hacer ruido en este proceso que yo les describí? ¿Se podría considerar que a grandes temperaturas tanto los materiales N como P tienden a ser intrínsecos? Bueno, está bien lo que vos decís. Está bien. En general estos elementos, digamos, por un lado, las temperaturas a las cuales vamos a llegar son temperaturas relativamente bajas. No vamos a llegar a temperaturas de 300, 400 grados centígrados, Kelvin, o sea, centígrados. ¿Sí? No vamos a llegar a 400 grados centígrados. O sea, por lo cual, si estamos hablando de silicio, estaríamos un poco lejos de la temperatura del intrínseco. Es más, estos dispositivos no se los utiliza para calentar. Después vamos a ver que en realidad lo que se hace es
esto mantenerlo a temperatura ambiente y esta cara que se estaba enfriando, entonces se va a enfriar por debajo de la temperatura ambiente. Entonces, ese extremo de situación se puede dar, se podría, digamos, teóricamente llegar, pero bueno, no es el caso que se da en la práctica. Pero además, ustedes tienen que pensar que por ejemplo, el material P, o este material que ustedes tienen acá, es un material medianamente conductor de la electricidad, del calor, por lo cual, si esta juntura se está calentando y esta se está enfriando, esta diferencia de temperatura va a provocar un flujo de calor por conductividad, simplemente por conductividad térmica, que me estaría reduciendo, digamos, lo que sería la eficiencia de conversión del proceso Peltier, digamos, ¿no? El proceso este que yo les describí, que provoca esta diferencia de temperatura, después esa diferencia de temperatura a su vez genera un efecto contrapuesto, digamos, que se contrapone, que trata de evitar esa diferencia de temperatura, que no es ni más ni menos que la conductividad térmica que cualquier material tiene. O sea, los conductores sabemos que tienen una alta conductividad térmica, entonces el flujo de calor va a ser muy importante, y si el material es semiconductor, bueno, no tiene la misma conductividad térmica, pero también tiene un valor de conductividad térmica que va a provocar un flujo de calor desde la unión 1 a la unión 2. Entonces, bueno, esa situación, digamos, hay que contemplarla, digamos, ¿no? De todas formas, digamos, uno, bueno, buscará materiales que tengan, digamos, menor conductividad térmica y mejorar la eficiencia de conversión del proceso. Por otro lado, veremos después en esta estructura, bueno, será necesario agregarle algún elemento aislante que, digamos, no provoque un flujo de calor, o ya sea por conducción o más típicamente por convección. Bueno, pero yo le describí el proceso inicial, el efecto Peltier específico, digamos. Después hay otras cuestiones que se tienen que contemplar, hay otras cuestiones físicas, térmicas, digamos, que se desprenden, digamos, del proceso inicial. Como es esto de la conductividad térmica que pueda tener, en este caso, el material P. Bueno, por otro lado, que no es menor, también hay que pensar de que, bueno, este proceso, por ejemplo, el proceso de enfriamiento que tiene la juntura 2, también va a estar afectado, además de estar afectado por ese flujo de calor de T1 a T2 por el material P, también está afectado por qué otro proceso térmico que nosotros hemos visto y que ustedes ya lo conocían de antes. ¿Cuál es el otro proceso? El proceso térmico más común que sea una resistencia. El efecto Joule. El efecto Joule, obviamente. O sea, todos estos materiales tienen una cierta resistividad, por lo cual, ante la circulación de una corriente, hay una liberación de calor que si fuera acá, digamos, no habría problema. Si fuera solo en las cercanías de la temperatura de la juntura 1, no habría problema. El problema está que si en la cercanía de la juntura 2 hay un proceso de liberación de calor por efecto Joule, bueno, esto también me estaría
provocando, digamos, una disminución en la eficiencia. O sea, esta juntura T2, digamos, esta juntura 2, digamos, se estaría calentando por un proceso Joule. Bueno, tendría que justamente tratar de tener materiales que tengan baja resistividad para tener baja, digamos, bajo efecto Joule y me afecte un poco menos al proceso de enfriamiento Peltier que yo tengo originalmente. Entonces, analizado como se los hice en un principio, digamos, es todo muy lindo, pero bueno, el proceso de conversión sufre de otros, de la presencia de otros efectos térmicos que me cambian un poco el comportamiento. De todas formas, este efecto Peltier es un efecto que se está utilizando mucho, digamos, en lo que se conoce como las celdas Peltier, para generar un dispositivo capaz de enfriar ambientes, ¿sí? Normalmente ambientes muy reducidos, como puede ser la típica heladera, digamos, de camping, o bien provocar el enfriamiento a lo mejor en dispositivos electrónicos y generar de alguna manera algún efecto, digamos, de disipación de calor activo, que se llama, no sé, en circuitería electrónica, pero bueno, son más diseños que se dan a nivel de laboratorio que a nivel masivo. Bueno, ¿qué es esta? ¿Cómo está esta celda Peltier? En realidad esta celda Peltier que ustedes ven acá es la unión, a ver si la tengo, es la unión, digamos, de un material P con un material N. O sea, en realidad es la sucesión de uniones PN donde esta unión PN está en contacto, digamos, térmico con la superficie superior. Y esta unión NP está en contacto con la superficie inferior. Entonces, si yo hago circular corriente en este sentido, ¿sí? Ingresa una corriente de electrones por este terminal que ustedes ven acá, sería una especie de lengüeta de cobre, digamos. Este terminal de cobre está unido a un material P. Entonces, si por acá ingresan electrones, esta juntura PN se estaría calentando. Sí, se estaría calentando. Y esta juntura NP se estaría enfriando. Entonces, todas las uniones PN estarían liberando calor a través de esta superficie, y estas uniones NP, o sea, estas superficies que están en contacto con todas las uniones NP, estarían absorbiendo calor del medio ambiente. Entonces, esta placa se enfría y esta placa se calienta. Una de las cosas muy necesarias para lograr eficiencia en ese proceso de intercambio de calor es agregar acá en el medio un aislante, cosa de que no haya un proceso convectivo que produzca, digamos, un flujo de calor, digamos, en este sentido. Bueno, lo que normalmente se hace, como yo les decía, este es un dispositivo que se utiliza más para enfriar que para calentar, digamos. Entonces, lo que se hace es esta placa se la pone en contacto con
material disipador, una masa térmica, digamos, lo suficientemente grande, que con la suficiente, digamos, una conductividad muy grande, un disipador, un típico disipador que se utiliza, puede ser los típicos que se pueden llegar a utilizar en electrónica. Entonces, en realidad, esta placa, teniendo ese disipador de gran masa, esta placa siempre va a estar a temperatura ambiente. Entonces, toda la diferencia de temperatura que tenía entre T1 y T2, visto acá, en realidad aparece como una disminución en la temperatura de la placa inferior. Entonces, si esta placa está en contacto, en contacto con un ambiente separado del disipador que yo les decía acá, entonces ese ambiente se va a estar enfriando. Bueno, esa es la típica celda Peltier, y esta es, digamos, la celda Peltier vista, digamos, como dispositivo real que se puede conseguir en el comercio. Estas celdas, digamos, tienen, generalmente son unas celdas de más o menos las típicas que se consiguen, son de aproximadamente de 4 centímetros por 4 centímetros, y si se les hace circular una corriente de 5 amperes aproximadamente, y se aísla lo suficientemente bien, digamos, una placa de la otra, se pueden llegar a generar diferencias de temperatura de aproximadamente 60 grados centígrados. Bueno, eso en un ambiente medianamente reducido. Si el ambiente obviamente es muy grande, cuanto más grande sea el ambiente en el cual esté inmersa, digamos, menor será la diferencia de temperatura, y cuanto peor sea ya, digamos, el aislante que pueda tener, obviamente que también la diferencia de temperatura se reduce. Bueno, nosotros justamente en la facultad tenemos armado uno, y bueno, se observa justamente que ante la presencia de una corriente hay una cara que se enfría y la otra cara que se calienta. También tiene puesto ahí un disipador en una de las placas para lograr, digamos, que la diferencia de temperatura vaya a la cara fría, digamos, ¿no? Que la que se enfríe fuera la cara fría, y la otra que se mantenga a temperatura ambiente. Un poco la idea, digamos, ¿no? Tal cual se diseña, digamos, por ejemplo, los sistemas de enfriamiento de las heladeras portátiles que hay, digamos, en el comercio. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, perdón, yo me perdí un poco antes porque me están dando mal el internet y justo medio que se me cortó. Cuando explicó por qué enfría la juntura del lado derecho, digamos, del Sí. diagrama que mostró antes y no entendí eso. No, bueno, este diagrama de bandas es un diagrama de bandas que en realidad es un diagrama de bandas que en principio estaría en equilibrio térmico, no está hecho como si fuera el verdadero diagrama de bandas si estuviera polarizado. Pero de todas formas, lo que yo decía es que si yo veo que hay una circulación de electrones en este sentido, estos electrones van a encontrar una barrera, el proceso de circulación, que para poder superarla, digamos, deberían absorber. Bueno, en función de la energía, de la baja energía que puedan tener, porque esto sería, bueno, esto si fuera, si tuviera un diagrama de bandas
polarizado, de manera tal de que la circulación de electrones fuera de derecha a izquierda, esto estaría más arriba, ¿sí? Esto estaría más arriba. De esa forma, los electrones pueden circular y moverse hacia el lado de energía potencial más chica. Pero estos electrones, en su camino, encontrarían esta barrera. Entonces, al encontrar una barrera, digamos, acá tenemos que hablar en términos de probabilidades. En el proceso del movimiento, es más probable que en el choque estos electrones reciban energía, ¿sí?, que la entreguen. Entonces, en esos casos, digamos, el electrón estaría absorbiendo energía de la red. Pero la red, no, ¿de dónde la saca la red? Y bueno, en realidad es energía vibracional que tenía la red, que se la entrega, pierde parte de esa energía vibracional y se la entrega al electrón. Ese electrón gana energía total, digamos, pasa a un nivel de energía total superior y puede superar la barrera. Entonces, si la red vibra menos, eso significa que la temperatura, que es, digamos, el efecto o la mirada macroscópica de la vibración de la red cristalina, la temperatura va a descender. O sea, la red cristalina le entrega energía, ¿sí?, y esa energía, digamos, para compensarla, la está absorbiendo, digamos, del medio exterior que la circunda, ¿sí? Listo, perfecto. Ahí Del lo otro entendí bien. lado, digamos, el proceso es inverso, o sea, el electrón, digamos, es muy probable, por su alta energía cinética, que ceda energía. Entonces, por eso se calienta. Ahora, si yo fuerzo a que esto sea una temperatura constante, la diferencia de temperatura inicial, la diferencia de temperatura que se da, digamos, se convierte, digamos, en una disminución de la temperatura del punto 2. Bueno. Y bueno, como yo les decía, este efecto Peltier, sumado al efecto Seebeck, al efecto Thomson, al efecto Joule, son todos efectos que, si uno, digamos, se pone a mirar detenidamente en distintos circuitos eléctricos, van a estar presentes. Nosotros el efecto Thomson no es tan frecuente. El efecto Thomson es un efecto que se da en un único material cuando un material está sometido a una diferencia, un material homogéneo está sometido a una diferencia de temperatura y además por él circula corriente. Entonces, en ese material se va a liberar calor o absorber calor en función, digamos, de los sentidos, de la corriente y de la diferencia de temperatura. Es un efecto, digamos, menos habitual, pero bueno, si nosotros nos ponemos a ver en cada punto, a lo mejor, de un circuito eléctrico, podríamos llegar a visualizar micros efectos Seebeck, micro efectos Peltier, pero bueno, como después todo el circuito eléctrico está, digamos, a temperatura ambiente, a temperatura controlada, digamos, por ahí no se visualizan, no provocan una alteración suficientemente grande en el comportamiento eléctrico, digamos, del circuito. Bueno, pero bueno, como vimos, como cuando hablamos, por ejemplo, del proceso de ruptura en una juntura, cuando
la tensión en polarización inversa entra en la zona de ruptura y la corriente en esa zona es una corriente muy importante, si yo calculo la potencia que se está generando, digamos, internamente, es una potencia que va a ir elevando, o sea, una potencia, digamos, que básicamente es potencia por una energía térmica provocada por el efecto Joule, digamos, dentro de ese diodo entrando en zona de ruptura. Y bueno, ahí sí, ahí el efecto Joule es relevante y bueno, tenemos que tener las precauciones del caso de no llegar a que la temperatura interna del dispositivo, la temperatura de juntura que se llama, no supere la temperatura admisible que tienen los materiales semiconductores, por ejemplo. O sea, se pretende siempre, en el análisis térmico, se pretende siempre que la temperatura de los dispositivos, la temperatura interna de los dispositivos, no supere los 60 grados centígrados. Esa sería la temperatura que le da cierta certeza de buen comportamiento, por un lado, y también le da alto tiempo de vida, digamos, al dispositivo, una durabilidad lo suficientemente grande, de forma que, bueno, dentro de los valores esperados por el fabricante, digamos, ¿no? Entonces, siempre hay que tratar de controlar y de tomar las precauciones del caso en el proceso de diseño de un circuito o de las corrientes las corrientes máximas que puedan estar trabajando. Nosotros, bueno, esto lo vamos a ver más por ahí, más evidenciado en el transistor de juntura. En esos casos, digamos, vamos a hablar de una curva de potencia máxima. ¿Cuál es la corriente y tensión máxima que puede trabajar un transistor? Bueno. ¿Alguna pregunta? Con esto medianamente estamos terminando junturas, o sea,